Hola, jóvenes. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿no? Vamos a ver. Aunque ahora estábamos como lo decía de esófago, ¿verdad? Perfecto. Un favor, ayer me pasaron la liga del manejo conservador de las perforaciones esofágicas mediante técnica de succión, pero como cerré la aplicación, ya no la pude abrir para leer el artículo y poder comentar sobre de esto, ¿no? Porque pues me hace interesante que siempre haya opciones diferentes. El manejo conservador de la perforación esofágica pues siempre ha existido. Cuando les decía yo, en un momento dado, si el paciente hace un neumotórax importante, pues se pone una sonda pleural, pero no se hace otra cosa, no se opera directamente, solamente cuando los problemas de mediastinitis son graves. Y créanme que la mortalidad es muy elevada. Entonces, ya de suyo existe el manejo conservador solo con antibióticos, medidas generales y sobre todo ayuno. Pocos casos son en los que se tiene que derivar el esófago, les decía yo, para una esofagostomía. Con un afán de desfuncionalizar el esófago, a los pacientes les va bastante mal. Entonces, bueno, son los detalles que tenemos que analizar. Y me gustaría ver eso, bueno, revisar un poquito, a ver si me lo puedes volver a poner, que me hiciste el favor de ponerlo ayer. Déjenme ver, nada más para permitir que terminen de entrar todos los que tienen que entrar. Ok. ¿Algún comentario que quieran ustedes hacer o que quieran compartir sobre algo que hayan leído sobre cáncer de esófago? Algo muy general, Doc, ¿está bien? No, o sea, por ejemplo, de repente ustedes ya leyeron. Entonces, de alguna manera queda una idea en el aire de lo que ya leyeron, sea de lo que yo les mandé, sea de lo que tengan ustedes de información, sea de lo que ustedes hayan buscado, alguna experiencia propia que hayan tenido, y eso permite dar pauta al inicio de la plática, ¿no? Aparte de todo, también a mí me permite valorar hacia dónde está la información que traen y también es una especie de motivación para los demás. Si alguien muestra conocimiento ya un tanto más profundo sobre el tema y que diga, ¿y por qué yo no? ¿No? Entonces, es una estrategia incluso de mi parte, que lo tengo que decir con toda honestidad, ¿no? Entonces, nunca faltará el que es metido y tiene información o por otros motivos. Entonces, probablemente yo no lo tenga anotado en lo que les mandé, pero sí podamos abundar en eso, ¿no? Y si no lo sé, pues como siempre, no lo sé todo. Entonces, a pesar de que uno prepara el tema y demás, lo trata uno de actualizar, siempre hay detalles que uno no lee, ¿no? Entonces, y es interesante saber de qué se trata, ¿no? Entonces, venga. Claro. Bueno, sí, sigue. Eso era un comentario. Está perfecto. Y ahora precisamente aplicaría, porque ahí da pie, la disfagia, dado que ya empezamos a ver temas, ¿en qué otras patologías la observamos? En acalasia. En acalasia. En galacia, ¿en qué otra? En Reflujo Otra, gastroesofágico. porque son varias, en reflujo gastroesofágico. ¿Cuándo da disfagia reflujo gastroesofágico?
Cuando hay daño en la mucosa. Mm, si tenemos una esofagitis severa, puede ser que los pacientes lo manifiesten, pero eso es a veces más bien cuando hay estenosis al final, ¿no? Irritación severa, persistente y estenosis, ¿no? Entonces, ¿por qué les traigo esto? Fíjense cómo es importante que ustedes toquen un pequeño aspecto para que yo les amplíe desde el punto de vista clínico en lo que tenemos que pensar en un paciente de disfagia. Y también yo ayer les comentaba, y antier también lo comenté, bueno, en la clase previa a la de ayer, por decir, que en clases previas, cuando ya abordamos el esófago, que no es lo mismo ver una disfagia en una persona de 18 años, de 25 años, que en una de 60. Y no es lo mismo que la disfagia vaya siendo de progresiva a que sea relativamente brusca, ¿no? Entonces, una persona que empieza con disfagia a los 60 años de edad o a los 70 años de edad y que traiga una historia de reflujo larga, bueno, ok, pues puede ser nada más una estenosis péptica, pero también puede ser un cáncer. Una persona que no traiga un antecedente de reflujo largo y que de repente tiene disfagia, descarten cáncer. ¿Puede haber acalasia en personas mayores? Sí, sí las puede haber. Entonces, ahí tienen ustedes la sintomatología, ¿no? Ayer entonces estábamos repasando un poquito del mal pronóstico que se tienen los pacientes, que cuando empiezan con eso, con disfagia, es porque ya es tarde. Entonces, aquí surge de inmediato una pregunta, ¿cómo podríamos hacer detección temprana de cáncer de esófago, en todo caso? O sea, quiere decir que eso nos permite hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Probablemente no sea profilaxia, pero nos permite hacer un diagnóstico temprano. Y para ustedes, ¿cuál sería el mejor estudio de diagnóstico temprano en cáncer de esófago? Tú mismo que lo estás mencionando. Ahorita que decías serendipia y vamos nosotros a traducir la palabra como suerte inducida, ¿no? O sea, yo estoy buscando y me encuentro, pero estoy buscando orientado, no nada más al azar totalmente, ¿no? Entonces, ese, digamos, sería la orientación y la traducción de la palabra, que de alguna manera es más el serendipity que se utiliza más en inglés. Entonces, ahí mismo la pregunta que te hacía yo. O sea, la endoscopía al final. Y claro, eso de que acabas de decir biopsia, pues creo que es importante hacerla, ¿no? Tengo varios colegas que, bueno, sobre todo uno, que pues yo creo que se quedó atrasado en el sentido de su percepción de tener que estar, ha aparecido mucha patología, entre ellas, por ejemplo, la esofagitis eosinofílica. La esofagitis eosinofílica luego es causa de disfagia y pues no se ve nada en la superficie, pero los patólogos sí pueden ver y si tienen una cantidad de eosinófilos mucho mayor de la esperada en la mucosa, entonces se habla de esofagitis eosinofílica. Entonces, fíjense cómo va dando pie el que tengamos nada más una sola cosa para hacer varias consideraciones. De esta manera, si ustedes llevaran, por ejemplo, a fondo la información del tema, entonces aquí yo actuaría solamente como un amplificador, por decir así, del conocimiento del tema y del uso del tema, que eso es lo que me importaría. Doctor, Y venga. doctor, yo encontré que también se puede utilizar el ultrasonido endoscópico, pero eso es más como para encontrar o más que nada el tumor o la lesión, a qué nivel está. Esa es una buena observación, Harumi. La pregunta, ¿los tumores del esófago, en cuál de las tres capas del esófago son más frecuentes? Me refiero a la mucosa, la muscular o la adventicia o la serosa, si se trata del Mucosa. La mucosa, ¿no? la La mucosa. mucosa. Entonces, la mayoría de cánceres que se encuentran en el tubo digestivo
son adenocarcinomas y los adenocarcinomas crecen en la mucosa. Entonces, perdón. Bueno, pero eso ya es como determinantes, ¿no? Como causa. Ahorita más que nada estamos tocando el tema que menciona ahorita Harumi en relación al uso del ultrasonido endoscópico, ¿no? Y es que en realidad el ultrasonido endoscópico sí es muy útil porque dado que el tumor se puede, fíjense cómo ahorita les estoy hablando a ustedes como si conocieran del tema. Entonces, cuando ustedes vienen con el tema estudiado, se facilita mucho la plática, se facilita mucho la clase y sube de grado. Si yo empiezo ahorita aquí a hacer el repasito de frecuencia, sintomatología, fisiopatología, histología, etcétera, no se tiene desde mi perspectiva pues, ese avance ambicioso que de mi parte existe, ¿no? Imagínense ustedes, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Que pueda haber, ¿están viendo la pantalla, muchachos? Perfecto. Ustedes que pueda haber una resección endoscópica aquí a donde hay un cáncer en una lesión polipoide. Si es que estuviera de esa manera, vamos a suponer es esta y la van a pescar, probablemente la toman con una pincita, la jalen y hagan esta maniobra de resección, ¿no? Entonces, dos canales de trabajo en este endoscopio, este es un tubo, este es otro tubo, y se puede hacer esa maniobra. Y ustedes saben también que existe la resección endoscópica del mismo, ¿no? Entonces aquí se quita, claro, cuando tenemos cánceres tempranos y entonces de ahí viene la clasificación. ¿Cómo saber que el cáncer está en cualquiera de estas capas? Entonces, ¿cómo saber que se trata de un tumor in situ y que no ha rebasado propiamente la muscularis mucosa, que aquí está en café muy bonita? A mí me gusta mucho esta imagen, por eso se las pongo. A donde está la muscularis mucosa y de aquí para arriba los tumores son tempranos y se puede hacer una resección de la mucosa sin que exista otro problema. Entonces, ahí es a donde viene el uso perfecto del ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico nos permite ver la profundidad de la lesión. Entonces, por eso es que ahí, una vez que se hace el diagnóstico, nosotros, y por eso precisamente les puse estas imágenes, a donde se ve un endoscopio y el ultrasonido, el transductor está en 360 grados y nos muestra los 360 grados, y por eso les puse esta lámina, a donde este es el transductor, este es el baloncito que está alrededor, esta es la mucosa superficial, la que nosotros vemos, donde habitualmente se hacen los tumores, es la mucosa profunda, está la submucosa, la muscularis propia y la serosa adventicia, que obviamente no tiene este calibre, es mucho más delgada. Y aquí ustedes entonces pueden ver en esta imagen todos esos datos y aquí se puede ver la profundidad de la lesión. Obviamente esta por ningún motivo se va a atender desde el punto de vista endoscópico. Entonces son lesiones muy tempranas las que sí se tenían que atender así. Por ejemplo, acá lo que trata de llamar el autor la atención es los crecimientos de la adenopatía que también se pueden ver en el ultrasonido endoscópico. Entonces, Harumi, ¿estamos? Claro, esto, los comentarios que están haciendo aparentemente generan desorden en lo que es una exposición ordenada entre comillas, pero está mostrando que ustedes fueron y se enteraron, buscaron, que conocen ya del tema y pues nosotros podemos profundizar, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario por ahí? Doctor, bueno, es que yo leí una revisión que se hacía de cáncer de esófago y quiero preguntarle si es común que se tenga un síndrome de vena cava superior debido a un cáncer de esófago, porque, bueno, ¿Podrías explicarle a tus compañeros qué es el síndrome de vena cava superior? Sí, bueno, en general son manifestaciones clínicas por la obstrucción del paso del flujo sanguíneo precisamente en la vena cava superior O sea, y quiere decir que se aplasta la vena cava superior a tal grado que inhibe, impide la entrada hacia el corazón a la aurícula derecha, de todo lo que viene de la cabeza y de los brazos, en todo caso, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿cómo se ve ese síndrome? pues lo principal que se ve es edema facial y Exacto, edema es un en las agotamiento extremidades. enorme
a donde el paciente tiene falla de retorno. Es un poco como cuando las personas tienen trombosis en las venas de las piernas, pues hacen un edema enorme en los pies. Aquí es al revés, no baja la sangre, tiene que buscar circulación colateral y se empiezan a ver unas venotas por ahí en la superficie del cuerpo y el paciente está abotagado, los ojos los tiene extraordinariamente rojos, incluso hasta medio saltones, y pues obviamente pueden tener o no insuficiencia respiratoria. Bueno, si el tumor es muy grande y la adenopatía es importante, entonces sí se puede llegar a aplastar cualquier estructura que está ahí, que va desde incluso la misma aurícula derecha hasta la vena cava superior. Entonces, ahora sí, habiendo explicado de qué es el síndrome de vena cava superior, tú decías que si el esófago puede producirlo. Ajá, es que leí que, bueno, en pacientes donde, bueno, que ya es como muy avanzado y que, como Exacto, usted menciona, tumores es, avanzados, claro, sí, sí, sí puede existir. Todos los tumores, todas las neoplasias del tórax, en un momento dado y que están por arriba del corazón, pueden generar eso. O sea, los linfomas no son la excepción, el adenocarcinoma, el cáncer de pulmón, las metástasis de otro tipo, que puede ser que no sea cáncer de la zona, pero por ejemplo, las metástasis de mama, que suelen ser mucho en tórax, los sarcomas en general, que suelen dar metástasis hematógenas hacia el pulmón, entonces también pueden generar compresión de la vena cava superior y generar el síndrome de vena cava superior. Ciertamente, habitualmente cuando tenemos pacientes con síndrome de vena cava superior, son fases terminales de las neoplasias con compresión en la zona. Se les intenta con radioterapia, rara la vez se puede hacer quirúrgico para evitar el aplastamiento, sí se puede, pero normalmente hablamos de metástasis y de patología avanzada, entonces no vale la pena hacer esfuerzos tan importantes. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Miren, acá en esta diapositiva que les estoy poniendo, tenemos nosotros pacientes con cáncer desde asintomáticos, ¿no? La disfagia, que es de lo más frecuente, poco vemos regurgitación, pero la puede haber, la anorexia, que también existe, y esto de la disfagia, pérdida de peso, es frecuentísimo. Odinofagia también, que empiezan con dolor, náusea y vómito no tanto, sangrado tubo digestivo alto discreto, muy pocas veces es importante, pero sí puede generar una anemia muy importante por sangrado crónico, y esto de la ronquera y el hipo son dos aspectos de infiltración ya en este caso del nervio recurrente, entonces estamos teniendo infiltración de un nervio periférico al esófago y el hipo también podría ser en la parte más inferior del rumbo al frénico. Y en esta última parte, cuando dice invasión mediastínica, dolor retroesternal a la irradiación dorsal, pero también puede aquí anexarse el síndrome de vena cava superior que estabas mencionando. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún comentario? Pregunta, miren, estamos aprovechando ahorita para ver la sintomatología habitual, ¿no? Doctor, yo había leído que la hemorragia era la más frecuente era cuando el cáncer estaba en la unión esofagogástrica. ¿Es cierto eso? ¿La hemorragia? Sí. No, la verdad es que, miren, las hemorragias en los tumores, en el cáncer, son masivas cuando el tumor infiltra un vaso grande. Las más de las veces los tumores de la mucosa como estos son cuando van creciendo. Voy a ponerles otra vez la imagen que teníamos acá, que les había yo puesto. Esta. Bueno, aquí en realidad lo que se está viendo es la penetración. Miren, el tamaño del tumor en términos generales en el tubo digestivo no es tan importante. Dije en el tubo digestivo, no aparato digestivo, porque es diferente. Entonces, si hablamos de páncreas, si hablamos de hígado, sobre todo de páncreas, el tamaño sí es muy importante. Aquí no. Aquí lo más importante es la penetración de las diferentes capas. Sin embargo, en ocasiones, la parte superficial del tumor crece mucho y entonces yo les puedo mostrar, por ejemplo, en las imágenes que la otra vez les pasaba, como es esta, que son las que dieron lugar justamente la que les pongo en la portada donde dice cáncer de esófago. Estos tumores cuando crecen mucho en la parte más periférica, porque la circulación la van a recibir de aquí para acá, ¿no?
Déjenme ponerlo acá para que tenga el cursor de otro tipo. Entonces, la circulación la va a recibir de las paredes, por supuesto, hacia la periferia. Entonces, en la periferia muchas veces se necrosa porque ya no recibe suficiente circulación y se esfacela. Y al esfacelarse deja zonas cruentas que hace que sangren poquito. Entonces tienen sangrado frecuente. Y no forzosamente tiene que ser, porque está en la unión esófago-gástrica, generar mayor sangrado o no. En realidad, no. Lo que sí sucede es que en la actualidad el cáncer de esófago más frecuente es distal, más cercano hacia la unión esófago-gástrica. Hay una clasificación que se conoce como de Siewert, es un nombre como alemán, a donde en realidad es una clasificación porque cuando el tumor está en la frontera entre el esófago y el estómago, la clasificación nada más dice más de esófago, más de estómago o compartido. Eso es en realidad todo. Entonces, es con Z, Siewert, y lo único que dice es que en realidad todos estos tumores se tienen que tratar como si fueran cáncer de esófago, si es que está hacia arriba, si está por debajo de la unión esófago-gástrica como cáncer gástrico y si está en medio como cáncer de ambas vísceras. Porque el criterio de tratamiento es diferente. El tipo de resección ganglionar que se tiene que hacer es diferente, ¿no? Entonces, ¿alguna otra cosa? Fíjense, ahorita ya estamos viendo muchas características del cáncer de esófago, ¿no? Sobre todo que si ya está avanzado, que si es penetración lo que más me interesa en la clasificación y precisamente, y no hemos visto, ese es el primer cáncer que vemos con ustedes. Ustedes seguramente ya han visto cáncer en otros sitios o si tuvieron la materia esta de oncología, saben perfectamente bien que lo más importante es la etapificación. Una vez que ustedes tienen el diagnosticado del tumor, es la etapificación. Entonces, aquí tienen ustedes precisamente el etapificarlo. Ustedes saben que es el tumor de in situ. T0, pues no se sabe, TX no se sabe dónde está, pero saben que existe. T0, pues es de los in situ. Y luego viene T1, T2, T3 y T4, dependiendo las capas que haya penetrado. T4 cuando ya ha invadido otros órganos, incluso aquí parte de la aorta que está invadiendo. N, si no hay ganglios, pues es N0, si no se ven, es NX, pero que tal vez los haya. Y aquí tenemos N1, cómo están las cosas. Y claro, si hay metástasis, pues ya estaremos hablando de las etapas 4. Otro concepto que quiero que tengan en la cabeza de mi parte, si no lo han tenido de otras personas, yo les preguntaría, cuando yo digo cáncer, ¿estoy hablando de la misma enfermedad, muchachos? Digo, no, quítense de la cabeza que es de esófago. Estoy diciendo cáncer, ¿es la misma enfermedad? Pues es como el mismo principio, ¿no, Doc? Tiene el mismo principio que es el de una reproducción desordenada, etcétera. Pero la conducta de cada uno de ellos es totalmente diferente. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de cáncer, nos estaríamos refiriendo a una infinidad de enfermedades. Dentro de la misma enfermedad, tenemos a veces caracterizaciones bien distintas, muchachos. Entonces, realmente quédense con la idea de que hablamos de cánceres, ¿no? Y entonces, oye, es que tiene cáncer. Pues sí, mi abuelita tiene cáncer, un vasocelular en el pabellón de la oreja, pues le cortan el vasocelular del pabellón de la oreja y se acabó. Es totalmente diferente tener una leucemia o tener, hablando de la misma piel, un melanoma. Realmente, vasocelular, epidermoide y melanoma son tres cánceres totalmente diferentes. Todos son de la piel, pero son totalmente diferentes. Entonces, ¿es cáncer o cánceres? No. Entonces, ahí es a donde tiene la situación. El comportamiento del cáncer de páncreas es totalmente diferente si hablo de un adenocarcinoma de páncreas, así hablo de un tumor funcionante maligno del páncreas, un gastrinoma maligno, por ejemplo. Totalmente diferente. Entonces, son cánceres. Entonces, bueno, ahora que estamos hablando aquí del esófago, pues eso es lo que quería yo hacerles notar en cuanto a la etapificación. Esto dio pie porque surgió por ahí un comentario. ¿Quieren repetirlo, por favor?
¿no? Pues es que en base a eso va a ser el tratamiento, ¿no? Claro, por supuesto. Además, ese es el otro punto. No es lo mismo hacer una resección de mucosa. Estaba un poco en relación al hecho de que sangraba más en la unión esófago-gástrica. Les decía yo que el tercio inferior del esófago a últimas fechas es lo que más, a donde más se detecta el cáncer de esófago. Y que el epidermoide ha dejado de ser el más frecuente conforme pasa el tiempo. Por acá traía yo también una diapositiva que mostraba ese aspecto. Aquí estas diapositivas que las tomé del Hospital General. El adenocarcinoma de esófago, aquí dice el porcentaje, miren ustedes, el adenocarcinoma, el tercio distal, tercio medio y tercio proximal, y el epidermoide, el tercio medio y el tercio distal. Normalmente, ¿de dónde viene el adenocarcinoma? Pues muy frecuentemente de un esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett, ¿dónde asienta? En la unión esófago-gástrica. Y entonces, por eso de ahí que el 70.2 de tumores del esófago sean distales y sean adenocarcinomas, curiosamente, y no epidermoides. Entonces, aquí hay otra gráfica más que muestra que desafortunadamente el adenocarcinoma se detecta más frecuentemente en etapas tardías. Y regresando al diagnóstico temprano, y a la famosa serendipia que dice su compañero, si tenemos nosotros factores de riesgo en nuestros pacientes, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues tabaco, alcohol, esto de bebidas muy calientes que se supone acostumbran mucho los chinos y los asiáticos, incluso el japonés, hasta el sake lo calentaban fuerte. El consumo, esto de carnes rojas genérico, sobre todo alquitranadas cuando están hechas al carbón, y es una rutina de parte de los pacientes tomar esto. Ayer me preguntaba un hombre de 40 años de edad que qué opinaba yo de sus análisis. Él es una persona que mide más o menos 1,80, pesa como 105 kilos de peso, tal vez 110, es de familia de obesos, sobre todo por la línea materna, tiene un hermano que debe pesar como 130 kilos y tiene un tío que llegó a pesar pues, algo similar. Entonces, en los análisis, lo que yo observo es ácido úrico elevado, observo gamma-glutamil transpeptidasa elevada, observo discretamente la ALT elevada, me refiero a las pruebas de funcionamiento de hígado, encuentro el ácido úrico elevado y resulta que él acostumbra tomar muy frecuentemente y en cantidades importantes, le encanta hacer sus parrilladas una vez por semana y acudir a lo mejor otras tantas a comer cortes, dentro del alcoholismo que trae, acostumbra las chelas y el vino tinto, todo lo que traiga alcohol le encanta, a como se lo pongan, en el momento que se lo pongan. Si se trata de parrillada, pues es una buena cantidad de chelas. Si se trata de una cena, es una buena cantidad de vino tinto. Si se trata de una reunión con los cuates, es una buena cantidad de whisky con agua mineral, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos extraña que tenga eso, no? Y pues tiene factores de riesgo para muchas cosas. Entonces, ¿qué puede tener el paciente? Pues lo más seguro es que, pues para eso los triglicéridos y el colesterol elevado, el colesterol malo elevado, el colesterol bueno, afortunadamente lo tiene normal, pero de todas maneras, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos. La estenosis esofágica per se, acuérdense ustedes que cuando es por lesión previa, las cicatrices en el esófago tienen tendencia a generar esto. Y hasta acá incluso también se ha considerado el virus del papiloma humano como una posibilidad para ser predisponente para cáncer de esófago. Entonces, si nosotros tenemos todo esto y si agregamos aquí una clínica de reflujo gastroesofágico crónico, pues hay que estar pendiente. Y aquí tenemos algunos efectos protectores que ustedes ya Doctor, han leído. Sí, venga. yo tengo duda en lo del efecto protector del café, porque yo leí que el café era, bueno, estaba como factor de riesgo o algo así en lo del reflujo, o sea, Para reflujo sí, estaré yo de acuerdo. Sin embargo, si no está asociado a reflujo, se le está considerando ese efecto protector. Si está induciendo reflujo, a lo mejor el café, ponemos aquí reflujo y aquí podemos poner entonces café, jitomate, menta, chocolates, todo lo que induzca reflujo, ¿no? Pero tampoco estamos tan seguros que el reflujo
sea el causante forzoso de la neoplasia. Y les quería yo comentar, porque eso sí se los comenté cuando vimos el tema de pHimetría con impedancia. Les decía yo que el reflujo, cuando viene cargado de sales biliares, es un factor de riesgo para hacer cáncer de esófago, muchachos. Sobre todo cuando asienta, obviamente, en un esófago de Barrett. Entonces, bueno, sí sería discutible esto que tú estás mencionando, efectivamente. ¿Qué otra? ¿Nada? No. Bueno, entonces, esto de la epidemiología, les quería yo mostrar que el adenocarcinoma en México, porque ustedes se van a encontrar, yo les puedo soltar la pregunta, ¿cuál es el cáncer más frecuente en México? Adenocarcinoma epidermoide. Y esta es una revisión que se hace muy buena del Hospital Juárez en México, donde es un hospital de concentración, y pues lo que ellos reportan, y por eso lo quise poner acá, es que pues 2/3 son adenocarcinomas, 1/3 es cáncer epidermoide. Y el adenocarcinoma, donde asienta muy, muy frecuentemente, no siempre, y me lo tengo que advertir, en esófago de Barrett. Precisamente por eso se tiene tanto miedo a ello, ¿no? Afortunadamente, pues no es tan frecuente el cáncer de esófago, ¿no? Que eso es lo que nosotros, por eso no le tenemos tanto miedo. Sí hay defunciones, pero no es demasiado, afortunadamente, ¿no? Ahí tienen ustedes. ¿Algún otro comentario o pregunta? Miren ustedes en ese artículo que vimos, ¿qué fue lo que se recogió? Que el paciente, casi todos disfagia, odinofagia no tantos, pérdida de peso no tanto, sorprende, porque ustedes empezaron ahorita a mencionármelo como de memoria, ¿no? Oiga, doctor, pues lo más frecuente es disfagia, a veces observen ustedes que casi todos disfagia y pérdida de peso no tanto. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando es temprano el cáncer de esófago, no pega tanto. A ver, yo les preguntaría, muchachos, ¿por qué creen que el cáncer produce pérdida de peso? Por alteraciones en la absorción. Y en el Pues, esófago. Porque el factor de necrosis tumoral alfa hace A ver, que aguántale, Harumi. Quien dijo alteraciones en la absorción, y continúe la pregunta, ¿qué onda con el esófago? pues el esófago no absorbe lo suficiente, o sea, No, no, el no esófago tiene no proceso de absorbe absorción. suficiente. Ahí sí En- no tiene capacidad de absorción. Ahí lo que podría pasar es que el paciente no pueda comer, porque ya como está con disfagia importante y ya está medio tapado, pueda no comer. Entonces, y después Harumi mencionaba que por el factor de necrosis tumoral. ¿Qué onda con el factor de necrosis tumoral? disminuye el apetito, generando caquexia. Efectivamente. Entonces, yo he visto muchos pacientes con cáncer de colon, incluso aquí tienen ustedes, esto es lapidario. O sea, 100, solamente menos de 10 de cada 100 o ni siquiera 1 de cada 10 pierde peso con cáncer de esófago temprano. Eso sí, cáncer de esófago tardío, todos tienen pérdida de peso y estos pacientes quedan súper caquéticos. Ahorita me recuerdan que les platique yo de un caso de un funcionario público, porque a mí me tocó ser médico del ISSSTE por muchos años, acordarán ustedes de mi historia clínica, de mi currículum, y que trabajé en el ISSSTE, entonces los funcionarios públicos eran mis pacientes. Y no se les olvide que les recuerde yo un caso clínico, porque es una historia triste, la verdad, y ahorita les digo por qué. Entonces, bueno, no es tanta pérdida de peso y efectivamente el factor de necrosis tumoral, yo hasta me pregunto que por qué no se produce un medicamento que vaya hecho con factor de necrosis tumoral y nos dieran unas pastillitas para los que tienen tendencia a engordar y lo utilicen como anorexigénico importante para que bajen de peso, ¿no? Entonces, por ahí podría estar el asunto, ¿no? Entonces, efectivamente, tú, Harumi, que leíste esto, ¿tienes idea qué tumores son los que más producen esto y más hacen que el paciente pierda peso? Y que no tanto sea la bronca que nos decía Marifer de mala absorción. En realidad, la pérdida de peso, un cáncer que genere mala absorción, básicamente nos estaríamos limitando a los que producen diarrea
y que sería, por ejemplo, el linfoma intestinal, que es poco frecuente. Pero el cáncer de estómago, el cáncer de colon y el cáncer de esófago, casualmente no participa tanto en la absorción como cuando ya no comen, es por producción de factor de necrosis tumoral. Entonces, comentabas, Hanumi, en relación a factor de necrosis, ¿dónde leíste que se produce un poco más? Permítame un segundo, por favor. ¿Sí diga? Entonces, a ver, ¿tienes una idea de dónde? ¿En los sarcomas, doctor? No, los sarcomas, al contrario. Donde yo más lo he visto, donde más he visto yo esto, muchachos, es en el cáncer de páncreas. Bueno. No, aquí no es. Yo soy el doctor Torres Santana, nada que ver. Bueno, entonces la situación que les comentaba es que de los que yo he visto más anorexigénicos, que hacen que el paciente pierda peso, son el cáncer de páncreas. Vamos, sobre de todos, la verdad. Sí he visto pacientes que se ponen súper flacos con cáncer gástrico. Dejan de comer, ahí sí en parte, yo creo que por factor de necrosis y en parte por la afectación de la mucosa del estómago en función a la mejor de la idea de saciedad y demás. Y en el de esófago, en etapas más tardías, porque el paciente no puede pasar. Ese es el punto. Entonces, ahí viene esto. ¿Algún otro comentario? Bueno, ahorita viene al caso, precisamente, afortunadamente estoy muy facilitado para mandar a mis pacientes a hacerse endoscopias. Y entonces, a la mayoría de ellos ni siquiera los tengo detectados como con cáncer, con honestidad. La mayoría los tenemos como displasia de bajo grado, afortunadamente. Y los que han tenido cáncer de esófago, me he encontrado con 2 o 3 muy tardíos, en etapas 3 y en etapas 4. Entonces, son pacientes que realmente ya hay muy poco que hacer con ellos. Las más de las veces cuando llegan conmigo, a veces llegan solamente por la disfagia o ni siquiera por la disfagia. Nos estamos adelantando, diría su compañero, serendipia. Y en realidad, más que serendipia, nosotros vamos a descartar que no lo tengan. Y ahí les va el caso que les comentaba yo triste de la persona a la que me refiero. Era un hombre más o menos de 48, 50 años de edad, que tenía un buen nivel de estudios, sus padres le habían procurado estudios en una universidad privada, tenía amigos de ese corte, en la época en la que fue gobernador, van a ver, bueno, ya tiene varios años, esto habrá sido, estando de gobernador, probablemente Melquiades, aquí en Puebla, tenía un cargo en una secretaría. Era un cargo no de primer nivel, pero no era subsecretario, pero tenía muy buena relación con el secretario. Y entonces el secretario era el secretario de Cultura, si mal no recuerdo, o de Comercio. El punto está en que se iban a ir a Europa a hacer una gira para promover ciertos productos mexicanos. Entonces, este hombre va y me consulta y me llega con una endoscopía porque él tenía reflujo de añísimos. Era un señor que fumaba muchísimo. Un señor muy alto, como de 1,85 de estatura. Habrá tenido, cuando yo lo vi, unos 82 kilos de peso. O sea, totalmente entero el paciente, con mucha molestia de un reflujo viejo, y se le hace una endoscopia. Ahí se la hizo gastroenterología y gastroenterología me pide la opinión. Y dentro de la petición de la opinión, el paciente tenía un esófago de Barrett y en las biopsias decía displasia de alto grado. La displasia de alto grado es justamente la que precede al cáncer, ¿no? Y entonces es una de las cosas que teníamos que tomar en cuenta. Esta diapositiva que les estoy poniendo a ustedes, cuando habla del adenocarcinoma, por ejemplo, en el epidermoide el tabaquismo es más frecuente y el adenocarcinoma el 29. El reflujo gastroesofágico mucho más frecuente y el paciente asentaba aquí.
en tabaco y en reflujo. No tomaba y el paciente tenía una displasia de alto grado. Entonces, estando ahí, le digo, ¿sabe qué? Empezaba la moda de las displasias, empezar a dar ablación por radiofrecuencia. Entonces, se podían utilizar unas ondas como estas para entonces. No había la ablación directamente para quemar, por decir así. Entonces, se mete al esófago un dispositivo como estos y se supone que queman la mucosa. Esto no, esto es una representación de alguien que se ha ocluido, se hace una dilatación y se mete un stent. Entonces, lo que se deja es un stent. No, esto a lo que voy es para tratamiento temprano, a donde lo que queremos es hacer una ablación de la mucosa, que es la que tiene la metaplasia de alto grado, y después revalorar al paciente. Una vez que se hace eso, entonces ya se le hace la cirugía antirreflujo. Este paciente me dice, no, ¿sabe qué, doctor? La única opción que yo tenía con él, le digo, ¿sabe qué? Hay que hacerle a usted una cirugía que urge y aparte de eso, hacerle una ablación por radiofrecuencia. En esa ocasión, acababa yo de regresar de un congreso y nos habían presentado el uso de rayos infrarrojos para tratarlo. Al paciente se le daban unas sustancias que tenían, las células tenían avidez por esa sustancia, las que eran neoplásicas o displásicas. Entonces, al introducir esta luz, lesionaba más a esas células que estaban teñidas por esa sustancia. Eran unas pastillas las que se daban, ahorita no recuerdo el nombre. El punto está en que dice, no, doctor, yo tengo la gran ilusión de mi vida de irme al extranjero y ahorita tengo la oportunidad. Cuando regrese ya lo veré. Y le digo, no olvide usted que esto es un casi cáncer, es un precáncer. Después de una displasia de alto grado, lo que sigue es cáncer in situ. A pesar de todo lo que yo les estoy diciendo, no se operó ni nada, se fue. Más o menos como 4 años después, platicando con un colega oncólogo, o yo creo que más, han de haber sido como, sí, por ahí así, o pónganle 6 años después de esto que les estoy diciendo yo, le decía yo, le digo, mira, tengo un paciente así y así asado, era una etapa 4, yo consideraba que no había que hacerle más, que los pacientes, los familiares estuvieran tranquilos. Yo le pude haber operado, le pude haber hecho varias cosas en el sentido de darle paliación, que lo único que iba yo a hacer era prolongar la vida para que el paciente sufriera. Y finalmente falleció a los poquitos días de que yo les dije eso a los familiares, y los familiares estuvieron muy agradecidos pues, por la atención que se le dio al paciente, etcétera, y por la honestidad, entre comillas, con las que yo le hablé. Y entonces mi compañero el oncólogo me decía, eso mismo me pasó con un señor, fulano de tal, porque me dijo hasta el nombre, y luego yo me acordé de él. Él había sido mi paciente. Y se les dije a los familiares, le digo, ya no me digas, ¿no fue un cáncer de esófago? Dice, sí, efectivamente fue un cáncer de esófago. Entonces, este hombre llegó a bien morir por cáncer de esófago sin haberse operado jamás, pudiéndosele haber evitado el cáncer 6 años atrás, o 8 años atrás. Entonces, para que tengan ustedes una idea de cómo es, tú que me preguntabas cómo es que los he detectado, pues afortunadamente en mi práctica, porque, ojo, no se les olvide que en el grado de recomendación, el nivel de evidencia, mi opinión, en nivel de evidencia puede ser muy baja, porque yo no tenga, por ejemplo, una muestra representativa, porque pues, hago más cirugía privada y medicina privada que pública, y a lo mejor mientras en lo público ven 100 casos, yo no he visto ninguno o uno, ¿no? Entonces, no se dejen ir con la finta. Claro, tengo conocimiento, sí tengo experiencia con ello, pero cuando menos la experiencia personal con cáncer de esófago ha sido buena, gracias a que, pues que suelo adelantarme a la jugada. ¿Cómo me adelanto a la jugada? Pues de esa manera, ¿no? ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, si no hay, miren ustedes, así venga. Sí, ibas a preguntar o comentar algo. Ok, bueno, lo que les estaba yo comentando de la exposición a la bilis, se hizo un experimento in vitro a donde se expuso 52 semanas con ácido más bilis y aumentaba la oncogenicidad en células en el esófago de Barrett.
y también pues se observa en la neoplasia la expresión de estos genes. Asimismo, en el cáncer de esófago, el 70% expresa catepsina B, y la disminución de la ecaderina, que también lo solemos ver también en cáncer de colon, y el receptor 2 del factor de crecimiento tumoral. Pero entonces observen ustedes que la exposición de ácido más bilis aumenta la frecuencia en ese sentido. Entonces, una de las formas de hacer diagnóstico, entonces yo creo que ya razonablemente analizamos sintomatología, analizamos frecuencia, analizamos factores de riesgo, analizamos topografía y hemos analizado que después de los síntomas que ya vimos, pues la indicación precisa es hacer una endoscopia en friega. Y en la actualidad los endoscopios se han hecho tan buenos que, por ejemplo, hay un endoscopio que da un modo que se llama confocal, a donde ustedes pueden observar aquí que se observan determinados patrones que le permiten al endoscopista orientarse un poquito más si se trata de un cáncer o no. Aquí pueden ustedes observar los cortes y el cáncer, por ejemplo, es con autofluorescencia y una cosa que se llama zoom NBI, y entonces pueden ustedes observar ya con una sensibilidad y especificidad alta de 80% y hasta más de diagnóstico, ¿no? Entonces, con una eficacia diagnóstica que no es despreciable, claro, obviamente siempre hay que biopsiarlos y ya biopsiados, después de tener, observen ustedes que aquí se ve con luz convencional, aquí ya se está utilizando la autofluorescencia, y aquí se está utilizando el zoom NBI, y entonces con los tres, que lo pueden tener en el mismo endoscopio, claro, aquí al paciente hay que inyectarle fluoresceína para poder ver eso, ¿no? Y entonces se le cambia el modo al endoscopio, se ve la luz de esta manera y tienen ustedes eso, ¿no? Entonces acá pues, tienen ustedes diferentes aspectos, luz convencional, luz convencional, luz convencional, luz convencional, con fluoresceína y el zoom NBI, que les permite ver aquí pues francas neoplasias. Y estos ya son los cortes histológicos a donde se puede estar observando displasia y franca neoplasia. Entonces ya les he mostrado yo estas imágenes del esófago de Barrett, a donde se ve la metaplasia intestinal, y esta otra imagen a donde se puede ver cómo va avanzando sin displasia, o sea, ya está la metaplasia intestinal, ¿no? Entonces, ahora no hay displasia acá, aquí hay displasia de bajo grado, aquí hay displasia de alto grado y aquí hay adenocarcinoma. A mi paciente me tocó verlo, al que les platiqué el caso desafortunado que tuvo ese aspecto, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, se puede observar un defecto de llenado negativo con una estenosis y una irregularidad. Esto es un cáncer de esófago. Y este es del tercio medio. Este es también un cáncer de esófago alto. Pueden ustedes observar. Aquí sí yo me podría atrever a decir, pues no sé si es un adenocarcinoma o es un epidermoide. Entonces, en cuanto a desde sello de la ablación de la radiofrecuencia, cuando se trata de neoplasia intraepitelial, pues tenemos curación de 100% a 12 meses, ¿no? Para que vean ustedes de la eficiencia. La posibilidad de hacer la resección, esto es ablación por radiofrecuencia, tienen ustedes cómo se mete la sonda, cómo se aplica y cómo queda al principio escarnecido y después ya tiene que sanar. Los casos tempranos, aquí se puede observar un caso temprano a donde está la lesión acá, para eso son muy fieras los japoneses, en parte por la tecnología que tienen, y entonces lo que hacen es inyectarle, primero le ponen, marcan, voy a agrandar la imagen,